¿Alguna vez te han regalado algo que no tienes idea para qué se utiliza? O quizá tienes en tu casa guardado en algún lugar algo que lleva quizá arrinconado mucho tiempo y no tienes idea para qué sirve. Normalmente ese tipo de cosas que no sabemos qué son ni para qué sirven, pero que de alguna manera llegaron a nuestra casa, son cosas inútiles porque no sabemos qué función tienen. Y sabes que a veces podemos caer en el error de vivir vidas inútiles por el peligro de no saber cuál es el propósito por el cual hemos sido creados. Quizá hay personas que en el mundo todavía se preguntan cuál es la razón por la cual yo estoy aquí. Quizá algunos piensan de que la razón por la cual están aquí es comprar una casa, terminarla de pagar, tener un buen carro, tener una familia. Pero lo que sí es cierto es que el propósito de la vida es algo que va mucho más allá. El problema es que hoy en día vivimos en una sociedad donde corremos tanto hacia arriba, hacia abajo, tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir a tantos lugares que no nos queda tiempo en realidad para sentarnos y pensar, ¿es realmente lo que yo estoy viviendo el propósito que Dios tiene para mi vida? Es triste que nosotros sigamos viviendo si no entendemos el propósito por el cual hemos sido creados. Y tiene que llegar un momento en que tú y yo nos sentemos y oremos y le digamos, Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito por el cual yo he sido creado? Todas las cosas creadas tienen un propósito. No hay ninguna cosa que se cree y que no tenga propósito. En el cuerpo humano, cada cosa que Dios puso ahí cumple un propósito específico. Incluso en la sociedad, lo que nosotros vemos alrededor, todas las cosas que se crean, todas las cosas que se inventan, tienen un propósito específico. Por eso es importante nosotros entender que si fuimos creados por Dios, es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Y en esta mañana queremos hablar acerca de eso. Cuando nosotros miramos el momento de la creación, en el momento en que Dios se toma el trabajo de crear al hombre, de crear al ser humano, es donde podemos encontrar realmente cuál es el propósito. Y entre tantos propósitos que nosotros vemos que Dios puede tener para el ser humano, como por ejemplo adorarle, como ser administrador de la creación, entre tantas cosas, uno de los propósitos más hermosos por los cuales Dios nos creó es para ser sus hijos. Y es lo primero que quiero que establezcamos en esta mañana, es que fuimos creados para ser hijos de Dios. Ese es uno de los grandes propósitos de la vida. Dios quiere que tú y yo seamos sus hijos. Fuimos creados para ser hijos de Dios. Cuando nosotros miramos el momento de la creación, en el Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la palabra de Dios que entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí hay algo bien bonito, y es lo primero que el Señor está diciendo, es hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Si hay algo que tiene nuestra imagen y nuestra semejanza, son nuestros hijos. Si tienes hijos, quédate mirándolos por un momento. Algo tiene de ti. Físicamente puede que se parezca a ti, o quizá en tu carácter, en la manera de hablar, en la manera de caminar. Siempre nuestros hijos heredan algo de nosotros. Siempre nuestros hijos van a llevar ese sello, esa imagen y esa semejanza. Y cuando la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es porque fuimos creados como hijos de Dios. Fuimos hechos hijos de Dios. Algo bien interesante es que en el libro de Lucas, cuando Lucas habla acerca de la genealogía de Jesús, en el capítulo 3, el versículo 38, a diferencia de Mateo, Mateo empieza desde Adán y termina en Jesús. Lucas empieza en Jesús y termina en Adán. Y el versículo 38, cuando viene la genealogía, dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, y termina diciendo hijo de Dios. En otras palabras, Adán fue creado como hijo de Dios. Adán fue creado con el propósito de ser hijo de Dios. Y es importante que nosotros entendamos esto. Por eso Adán podía vivir en la presencia del Padre. Por eso Adán podía entrar en la casa del Padre, porque era hijo de Dios. Y cuando nosotros miramos esto, nos vamos a dar cuenta
de que los hijos tienen algunas características especiales. Y en este caso hay 3 características que yo quiero mencionar con relación a la relación que había entre Dios como padre y el hombre o Adán como hijo. Hay 3 características fundamentales de los hijos. Número 1 es relación. Dice la Biblia que Dios tomó, que Dios sopló, que Dios formó, que Dios puso, que Dios mandó. Todos esos son acciones de Dios con el hombre. Es una interacción que Dios está teniendo con Adán. Y esa interacción se da de Dios hacia el hombre y también del hombre hacia Dios. Adán responde a través de su obediencia, responde a través de palabras, del diálogo. Hay una relación padre e hijo. Y quizá la principal característica en toda relación de padre e hijo es que debe existir ese tipo de relación. Debe haber una interacción. Desde el momento en que se nace hasta el momento en que se muere, el padre y el hijo siempre estarán conectados por un vínculo especial. Los padres y los hijos siempre tendrán una relación especial. Y es un vínculo eterno, es un vínculo que no se rompe. Quizá tú puedes decir, ahí va mi exnovia, ¿verdad? O ahí va mi exesposa, pero nunca puedes decir, ahí va mi expadre o ahí va mi exmadre. O ahí va mi ex hijo. Es un vínculo eterno, es un vínculo que no se rompe, y cualquier comportamiento diferente a este no se podría catalogar como una relación sana entre padre e hijo. Lo primero que existe entre el padre y el hijo es una relación, y lo primero que hubo entre Dios y su creación y sus hijos fue una interacción maravillosa, donde Dios interactuaba con ellos y donde ellos respondían. Así que, primera característica de los hijos, relación. Número 2, obediencia. La Biblia dice que Dios mandó y Adán obedeció. Algo interesante en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 28, Elena White habla mucho acerca del privilegio que Adán tenía de obedecer la voluntad de Dios. Y una de las características de esta relación padre e hijo es que el padre pone su voluntad y el hijo obedece. Eso es lo normal, ¿verdad? Nosotros como padres esperamos que nuestros hijos nos obedezcan. Nosotros como padres esperamos que nuestros hijos hagan nuestra voluntad en cierta manera, porque nosotros sabemos lo que es mejor para ellos y nosotros queremos lo mejor para ellos. Entonces, nosotros ponemos nuestra voluntad y nuestros hijos obedecen. Cualquier cosa distinta a esta es una desvirtuación de lo que es realmente una relación saludable entre padre e hijo. Tristemente, hoy en día vemos que hay padres que terminan haciendo la voluntad de sus hijos cuando debería ser al contrario. Pero en la relación que existe aquí entre Dios y el ser creado es que Dios establece una voluntad y Él obedece. Por eso la segunda característica importante que debe haber entre el padre e hijo es esta: obediencia. Todo hijo debe ser sumiso a la voluntad de su padre. Y la tercera característica que nosotros podemos encontrar en esta relación padre-hijo es representación. ¿Qué quiere decir representación? Todo hijo lleva el apellido de su padre. Todo hijo representa a su padre, ¿verdad? En la escuela, en la iglesia, en la calle, donde quiera que estemos, nosotros como hijos representamos a nuestros padres, representamos a nuestra familia. Y Adán era representante de Dios en la tierra, era el representante de Dios a la tierra y era el representante de la tierra a Dios. Y hay un episodio bien interesante que nosotros encontramos en el libro de Job, el capítulo 1, el versículo 26. Resulta que Job capítulo 1, versículo 26 nos dice que hubo un concilio en el cielo. Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Ahora, si nosotros miramos el capítulo 2, el versículo 1, nos dice que se volvió a presentar este concilio. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y Jehová
Jehová preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces hay algo bien interesante. Aquí en el libro de Job nos está hablando de que hay una reunión de los hijos de Dios y que en esa reunión aparece Satanás. Y lo interesante es que Satanás pareciera que entrara con el derecho de estar en esa reunión. Por alguna razón no fue expulsado de esa reunión. Por alguna razón dice el versículo que él estaba ahí y no se presentó una, sino 2 veces. Y lo interesante es que dice que él estaba representando a la tierra, ¿verdad? Pero en realidad, ¿quién era el que debía estar en esa reunión? No era Satanás, era Adán. Porque el que Dios puso como representante de Dios, por decirlo así, en la tierra y como representante de la tierra ante Dios, era Adán. Ese era el vínculo que Adán tenía, era esa representación. Adán llevaba el nombre de Dios en la tierra, ¿verdad? Y también representaba la tierra ante Dios. Pero ahora nos dice que Satanás era quien estaba ahí en esa reunión de los hijos de Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque el pecado lo cambia todo. El pecado le da vuelta totalmente a la historia. Y cuando el hombre peca, pierde la imagen y la semejanza de Dios. En el libro de Génesis, el capítulo 5, nos cuenta el primer hijo que Adán y Eva tuvieron. Dice, ese es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. Hace énfasis nuevamente la Biblia, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Dice el versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Este versículo nos está situando después de la caída de Adán. Nótese que dice que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ahora su hijo ya no es más a imagen y semejanza de Dios. Ahora su hijo es a imagen y semejanza de ellos después de caer, después de pecar. Es decir, que perdimos esos 3 elementos que habían. Perdimos la relación, perdimos la obediencia y perdimos la representación. Esos 3 elementos se pierden en el momento en que el hombre peca y dejamos de ser hijos de Dios y en cierto modo pasamos a ser hijos del pecado o hijos del diablo. Y Pablo habla acerca de eso en el libro de Efesios, el capítulo 2. El libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 1 en adelante, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y miren lo que dice el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos. Mire lo que dice, todos nosotros, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y si vamos un poco más allá, en el libro de Primera de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, el versículo 6, nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Porque al principio Dios se presenta como Padre y Dios es el Padre que nosotros conocemos, pero resulta que ahora Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como el que es justo. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y mira lo que dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, en el versículo 10,
Juan establece que hay dos grupos de hijos. Están los hijos de Dios, pero también están los hijos del diablo. Quiere decir que si hay dos hijos, también quiere decir que hay dos padres, ¿verdad? Aparece el Padre Dios y el Padre el diablo. Jesús le decía a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. El pecado rompe ese vínculo, rompe esa relación que tú tenías con Dios y ahora te hace esclavo del pecado. Por naturaleza, decía Pablo, ahora ya no eres hijo de Dios, eres hijo de ira. Y esa es la triste realidad que vive el ser humano desde el momento en que pecó. Es por eso que ya el hijo de Adán no es a imagen y semejanza de Dios como eran ellos, sino que ahora es a imagen y semejanza de Él después de caer. La única manera de nosotros poder llegar al Padre, la única manera de poder llegar a la casa del Padre es siendo hijos. Familia, no hay otra manera. Tienes que ser hijo para entrar en la casa del Padre. Y la divinidad tenía que mostrarnos a nosotros de qué manera podíamos volver a llegar a ser hijos, de qué manera podríamos regresar a casa. Y es interesante lo que ocurre, porque ahora Jesús toma la forma de hijo para que Dios lo envíe al mundo para enseñarnos a nosotros a volver a ser hijos. Por eso vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es decir, los hijos de Dios. Miren lo que dice San Juan, el capítulo 11. San Juan capítulo 11, el versículo 51 y 52, habla acerca del complot que tenía el Sanedrín para matar a Jesús. Y uno de los hombres que aparecía ahí era Caifás, el sumo sacerdote. Mira lo que dice el versículo 49, San Juan 11, 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, versículo 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Es decir, que el propósito de venir Jesús al mundo, más que salvarnos también, es enseñarnos cómo podemos nosotros volver a ser hijos de Dios. Ahí mismo en San Juan, en el capítulo 1, el versículo 12, San Juan dice que a todos los que le recibieron, que a todos los que le creen, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es maravilloso porque el pecado rompe el vínculo, el pecado nos aleja de la casa del Padre, dejamos de ser hijos de Dios, pasamos a ser hijos del pecado y ahora el cielo envía a un hijo. Dios envía a su hijo para enseñarnos a nosotros cómo volver a ser hijos. Es como un canje, Él entrega un hijo para recuperar a sus hijos. Es como el plan hijo por hijo. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque solamente a través de Cristo Jesús nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Solamente a través de Cristo Jesús podemos volver a la casa del Padre. Por eso Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Las tres características que nosotros encontramos en Adán cuando fue creado eran relación, obediencia y representación. Lo interesante es que son las tres mismas características del ministerio de Cristo: relación, obediencia y representación. A la relación queremos llamarle en esta mañana comunión. A la obediencia vamos a llamarle sumisión. Y a la representación vamos a llamarle unción. Y esos tres elementos, durante los siguientes temas que vamos a tener los sábados, vamos a estar profundizando un poco en cada uno de ellos, porque es importante para nosotros entender de qué manera podemos llegar a ser hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Algo maravilloso es lo que el apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Qué maravilloso es esto. Pablo está diciendo que nosotros, al ser hijos, somos también herederos del reino de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 21, en el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios quiere darnos el privilegio de ser llamados sus hijos. Y por eso envió a Cristo Jesús, para que Él no solamente muriera por nuestros pecados, no solamente nos limpiara de toda maldad, sino también para enseñarnos cómo podemos nosotros volver a ser hijos de Dios. Y este es el anhelo de Dios, este es el anhelo de toda la creación. Para llegar a ser hijo, tenemos que aceptar al Hijo. Para llegar a ser hijos de Dios, solamente lo podemos hacer a través del Hijo. Querido que me estás escuchando, Dios, tu Padre te está llamando, mi Padre me está llamando. Y Él quiere que nosotros volvamos a ser hijos de Dios. Y Él quiere que cada día aprendamos del ejemplo del Hijo, de Cristo Jesús, cómo podemos nosotros volver a ser hijos de Dios a través de su sacrificio, a través de su vida. Y quiero que esas tres características que marcaron la vida de Adán y que marcaron también el ministerio de Cristo sean características que tú y yo podamos entender a través de estos temas que vamos a estar estudiando y que podamos asimilar y las podamos poner en práctica. Dios quiere tener una relación con nosotros. Esa relación se llama comunión. Dios quiere que haya obediencia de nuestra parte. Esa obediencia se llama sumisión. Y Dios quiere que seamos representantes de Él en esta tierra. Y esa representación se llama unción. Dios quiere que tú y yo seamos sus hijos. Dios, nuestro Padre, quiere que volvamos a casa. Si ese es tu deseo, quiero que me acompañes en esta oración en esta mañana. Oremos. Amado Dios y buen Padre, gracias. Gracias porque tú nos creaste con un propósito maravilloso. Y es el que podamos ser tus hijos, es el que podamos habitar en tu presencia, en tu morada, el que podamos alabarte y glorificarte, el que podamos tener una relación, una comunión contigo, el que podamos obedecerte, el que podamos, Señor, representarte también. Ese es nuestro deseo y eso solamente va a ser posible a través de Cristo Jesús. Por eso queremos pedirte en esta mañana que Cristo Jesús pueda ser nuestro ejemplo, que Cristo Jesús pueda ser nuestra guía y que podamos seguir sus pisadas y llegar a ser hijos de Dios. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Bendice a cada uno de los que nos están escuchando. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.